La tierra de Palestina, una región impregnada de una rica historia y diversidad cultural, ha sido un cruce de civilizaciones durante milenios. Hoy en día, se encuentra en el corazón de uno de los conflictos más duraderos y complejos del mundo. ¿Quiénes son los palestinos? Esta pregunta nos lleva más allá de los debates geopolíticos actuales, hasta las mismas raíces de la identidad histórica y la ascendencia genética. En este video, exploraremos los orígenes históricos del pueblo palestino y examinaremos sus conexiones con otros grupos del Mediterráneo. Nuestra exploración descubrirá vínculos inesperados y ancestros compartidos. Nuestro viaje comienza con la región de Canaán, adentrándonos en su rica pero concisa historia. Hoy en día, esta región abarca partes del Israel, Palestina, Líbano y Siria modernos. Pero hace miles de años, era un bullicioso centro de actividad antigua, una tierra donde florecieron las primeras civilizaciones en las generosas costas del Mediterráneo. La región de Canaán fue hogar de una variedad de grupos en su historia temprana, incluyendo a los amorreos, hititas, fenicios, jebuseos, girgasitas y heveos. Estos pueblos establecieron sus asentamientos durante la Edad de Bronce, un período que abarca desde alrededor del 3300 hasta el 1200 a.C. Los cananeos tempranos cobraron prominencia durante este período, estableciendo ciudades-estado, participando en extensas redes comerciales y desarrollando su cultura, religión y sistema de escritura distintivos. Sin embargo, hacia el final de la Edad de Bronce, alrededor del 1200 a.C., la región experimentó transformaciones sustanciales, marcadas por la decadencia o destrucción de numerosas ciudades-estado cananeas. En la Edad de Hierro, la región de Canaán experimentó un cambio significativo, caracterizado por el surgimiento de nuevos grupos y la evolución de las sociedades cananeas existentes. La era vio la aparición de los fenicios, filisteos, israelitas, arameos, moabitas, edomitas y amonitas dentro de la región. Los sucesivos reinados de imperios como el egipcio, asirio, babilónico, persa, macedonio, helenístico, romano, sasánida y otomano, así como los primeros califatos islámicos, cruzados y mamelucos, moldearon profundamente el paisaje cultural y político de la región. Estos imperios facilitaron intercambios culturales, difundieron religiones e idiomas, e influyeron en las costumbres locales y sistemas administrativos. Eventos significativos como el cautiverio babilónico de los judíos y la difusión del cristianismo o el islam por las potencias ocupantes tuvieron impactos duraderos en la composición demográfica y cultural de la región. La caída del Imperio Otomano llevó al control de la región por parte del Imperio Británico en 1917. Esta transición provocó una afluencia de inmigrantes judíos. A raíz de esto, surgieron tensiones entre los colonos judíos y la población palestina. En 1948, en medio de estos crecientes conflictos, se estableció el Estado de Israel, lo que cambió drásticamente la región y condujo al conflicto árabe-israelí, teniendo implicaciones profundas para la población palestina, incluyendo el desplazamiento y disputas territoriales.
Tras haber proporcionado una visión general de la región y su historia concisa, revisamos la pregunta: ¿quiénes son los palestinos? El término palestino tiene una etimología compleja, arraigada en contextos históricos y geográficos. Se deriva de Filistea, nombre usado en la antigüedad para describir la tierra de los filisteos, un pueblo asentado en la zona costera sur de Canaán. Se cree que los filisteos se originaron en la región del Egeo y llegaron a Canaán alrededor del siglo XII a.C. La narrativa bíblica los presenta como formidables enemigos de los israelitas. Con el tiempo, Filistea evolucionó a Palestina, término usado por los romanos tras conquistar la región en el siglo I a.C. Los romanos, siguiendo su tradición de renombrar territorios conquistados, llamaron al área Siria Palestina, siendo Palestina una referencia común durante y después del período romano. Con esto, los romanos buscaban minimizar las reivindicaciones judías sobre la tierra. El término moderno palestino, usado para describir a la población árabe de los territorios palestinos, se popularizó en el siglo XX. Especialmente con el establecimiento del mandato británico para Palestina en 1920. Hoy, palestino se refiere a la población árabe asociada históricamente con la región conocida como Palestina, englobando una identidad tanto geográfica como nacional. A medida que las tensiones escalan respecto a los derechos territoriales, tanto los grupos judíos como los palestinos afirman su legítima reivindicación de propiedad sobre la tierra. Muchos israelíes reclaman un derecho histórico sobre la tierra basado en narrativas bíblicas o en el concepto de un territorio divinamente prometido, y en la historia judía, que cita antiguos reinos judíos y una presencia judía continua en la región durante miles de años. Los israelíes argumentan que el establecimiento del Estado de Israel en 1948, reconocido por organismos internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, les otorgó soberanía legal sobre la tierra. Lo más importante, los israelíes afirman que los palestinos, como descendientes principalmente de árabes que llegaron a la región durante las conquistas islámicas, son indistinguibles de otros árabes y no pueden reclamar la propiedad de la tierra. Por otro lado, los palestinos sostienen su reivindicación sobre la tierra basada en la habitación y gobernanza continuas a lo largo de milenios, trazando su linaje a pueblos antiguos como los cananeos y filisteos. Los palestinos a menudo se refieren al derecho internacional, incluyendo resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen su derecho a la autodeterminación y la ilegalidad de la ocupación de territorios palestinos después de 1967. La identidad nacional palestina, consolidada en el siglo XX, está arraigada en una historia, lengua y cultura compartidas asociadas con la tierra. Los palestinos argumentan que su identidad cultural única está intrínsecamente ligada a Palestina. Los estudios genéticos confirman que los palestinos modernos descienden de las primeras poblaciones de cazadores, recolectores y agricultores que habitaron la región del Levante hace más de 10.000 años. Otras civilizaciones de la Edad del Bronce y del Hierro que surgieron en la región, como los cananeos, fenicios, israelitas y filisteos, también dejaron huellas genéticas en el acervo genético palestino actual. Un estudio pionero en 2001, realizado por Antonio Arnaiz Villena y su equipo,
arrojó luz sobre las raíces genéticas de los palestinos. Este estudio analizó la variabilidad del gen del antígeno leucocitario humano, o HLA, en palestinos. Los genes HLA son vitales para el sistema inmunológico y son altamente variables, lo que los convierte en excelentes marcadores para estudiar relaciones genéticas. Al comparar los genes HLA de los palestinos con los de otras poblaciones mediterráneas, los investigadores encontraron algo notable. Los palestinos son genéticamente muy cercanos a los judíos y otras poblaciones del Medio Oriente, incluyendo turcos, libaneses, egipcios, armenios e iraníes. En 2017, un esfuerzo colaborativo entre investigadores de Harvard y MIT analizó datos de ADN de todo el genoma de ambos grupos, revelando una ascendencia genética compartida que se remonta a la Edad del Bronce, aproximadamente hace 4.000 años. Este hallazgo subraya un vínculo ancestral común entre judíos y palestinos, enraizado en la historia temprana de la región del Levante. A medida que los filisteos se integraron en el crisol cananeo, su firma genética se difundió. Los genetistas han descubierto que hoy en día libaneses y palestinos parecen llevar altos niveles de ascendencia filistea. Un estudio de 2020 publicado en la revista Cell se centró en el ADN de los antiguos filisteos. Los resultados sugirieron que los palestinos descienden en parte de los antiguos filisteos que vivieron en la misma región hace más de 3.000 años. El estudio recibió algunas críticas, pero en general proporcionó nuevas perspectivas genéticas sobre los antepasados de las poblaciones modernas en la región del Levante. Un estudio de la Universidad de Arizona reveló similitudes genéticas significativas entre judíos y otras poblaciones de Oriente Medio, incluyendo palestinos, sirios y libaneses. El estudio encontró que los hombres judíos comparten firmas genéticas comunes con no judíos del Medio Oriente, divergiendo significativamente de los hombres no judíos fuera de esta región. Esto sugiere que judíos y palestinos comparten un ancestro común y están más estrechamente relacionados entre sí que con no judíos de otras partes del mundo, y han preservado sus raíces genéticas de Oriente Medio durante más de 4.000 años. Sin embargo, los estudios genéticos también destacaron que los dos grupos han comenzado a divergir genéticamente debido a factores como la deriva genética, la mezcla y diversas presiones de selección en los últimos 2 milenios. Esta divergencia se debe en parte a la diáspora judía, donde las poblaciones judías que migraron alrededor del mundo se encontraron y se mezclaron con diferentes grupos, llevando a algunas características genéticas distintas. Por ejemplo, los judíos exhiben más ascendencia genética europea en sus linajes paternos, probablemente debido a la integración de hombres europeos convertidos en comunidades judías. Por otro lado, los palestinos muestran una mayor mezcla de genes egipcios, árabes y subsaharianos africanos, reflejando los movimientos e interacciones históricas dentro de la región del Levante. Esta diversidad genética también varía geográficamente dentro de la población palestina, con estudios señalando que los palestinos en la región de Galilea son genéticamente más similares a los judíos israelíes que los de la Franja de Gaza. Esta conexión genética entre palestinos y judíos, aunque resalta una historia profunda compartida, también se distingue de los conflictos políticos y religiosos más recientes surgidos con los eventos del siglo XX.
particularmente en torno al establecimiento de Israel y los movimientos nacionalistas en competencia. En este video buscamos una exploración imparcial de la historia de Palestina, rastreando sus orígenes desde los antiguos cananeos hasta tiempos contemporáneos. Los estudios referenciados en el video están enlazados en la descripción a continuación. Nuestro viaje destacó sorprendentes conexiones genéticas entre palestinos y judíos, mostrando una ascendencia compartida que trasciende los conflictos políticos y religiosos contemporáneos. Para más viajes perspicaces a la historia, asegúrate de suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a traer estas fascinantes historias para ti. Este vídeo se puede ver en inglés en nuestro canal en inglés. Te invitamos a visitarla y considerar suscribirte. Mantente atento para más.